Carlos, su profesor titular de este curso, Derecho Romano. Estamos en la sección G, correspondiente al segundo semestre de la carrera de Abogacía y Notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 3 veces Centenaria Nacional Autónoma. Buenas tardes para todas, para todos. Buenas tardes, licenciado. Ya, todo está bien. Y pues estábamos ya para retomar las clases luego de la prueba esta tan difícil que es, pues, ya superado ese momento. Entonces estamos en condiciones de hablar que lo que va a ser el contenido del segundo examen parcial empieza desde las nociones del Estatuto Procesal Romano, que fue en donde nos empezamos nosotros a enterar de las instituciones procesales y que básicamente nos llevaron a el tema del juicio privado, que es por donde vamos a reiniciar hoy de nuevo nuestra actividad docente. Con el tema del juicio privado es que vamos a iniciar eso para que no haya pues un desfase en esta parte tan importante que es el conocimiento de nuestro segundo contenido. Hablo de la preparación para el segundo examen parcial. Escuché ayer una conversación en la que básicamente se exponía que los segundos exámenes parciales iban a iniciarse la primera semana, tal vez de octubre, por ahí por el 5 de octubre, que nos dejaría como un mes a nosotros para prepararnos. Quiere decir que si tal vez estaríamos hablando de unos 7 cursos en los que tendríamos que cubrir una buena parte del programa, pero en el contenido del programa hay un tema que es el de la clasificación. Parece que es el de la clasificación de las acciones, que es precisamente el tema que resulta un poquito como aburrido, como tedioso, es prolijo, porque hay una clasificación muy amplia de las acciones, pero nosotros vamos a tratar de tomar alguna estrategia para poder manejar y abarcar un buen contenido, y que ese tema de la clasificación de las acciones, en lugar de ser un óbice, sirva tal vez como un poquito de ayudas a fin de que las personas que tengan muy poca nota pues traten de mejorar con vistas a tener una buena zona, y por supuesto los que tienen un buen punteo, que en este caso, en esta sección G, me parece hay varios 30. Yo creo que se aproximarían a una zona muy, muy prometedora como para acumular casi entre 90 y 100 puntos. Las personas sacaron ahorita 30. Total, vamos a analizar esa actividad, pero volviendo al tema de nuestra actividad, permítanme entonces, les comparto. Nosotros nos habíamos quedado el otro día si yo no estoy mal, creo que nos habíamos quedado en el ejemplo de la segunda, de saber lo del juicio privado, y creo yo, me corrigen ustedes, la mano sin nexo, creo que era la última que habíamos visto, ¿verdad? Sí, licenciado. Es la acción de apoderamiento, que les contaba yo que parecía ser una forma de ejecución, y por ahí pues ahorita les comparto mi escritorio y desde ahí vamos a empezar. Entonces,
ya hemos hablado acerca, ya logré terminar el esquema de nuestra, por aquí era que íbamos, ¿recuerdan? Y pues ya hasta aquí había llegado, ahora ya le agregué los procedimientos. Y solo para el repaso, habíamos visto la semana de la clase anterior. ¿Se acuerdan que más o menos habíamos explicado el proceso en atención a esta primera acción que era del juramento sobre una cosa? Y pues describimos que la cuestión versaba sobre decidir cuál de las dos versiones, si la del actor o la del demandado, era la verdadera, de cuál era la que debía declararse con lugar, y que esa era la actividad del juez precisamente, basado en lo que le hubiese preparado el pretor. Las partes hubieran ofrecido para respaldar su versión. Habíamos hablado de que quien ganaba el juicio, estas eran las consecuencias de haber instituido el juicio, se apoderaba de la cosa y por lo tanto también recuperaba su apuesta, le era devuelta, pero quien perdía obviamente era desapoderado de la cosa, del objeto, era la materia del juicio, de la cosa litigiosa. Fíjense que hay una situación en torno a esto de mencionar el objeto de la litis como cosa, porque regularmente las diferencias en cuanto a situaciones patrimoniales, especialmente como vemos aquí en la acción sacramento en rem, se ve claro, se definen como rem las cosas, los objetos, sean estos muebles o inmuebles, pues se hace una clasificación, pero en general son objetos y se le llama cosa en rem. Eso en tanto va a ser una cosa, es lo que les quiero explicar, que en derecho, pues actualmente nosotros consideramos que una cosa, un objeto, pues puede ser un objeto y denominársele así cosa, pero técnicamente en tanto un objeto, una cosa, en tanto sea de pertenencia de alguna persona, su categoría de cosa es elevada a la categoría de bien. Entonces, siempre son objetos, pero dejan de ser cosas simplemente y se transformarían ya para denominarse apropiadamente en bienes, porque ya le pertenecen a alguien. Para decir entonces que los objetos son cosas en tanto no le pertenecen a alguien. Pero los objetos en tanto son de apropiación personal, dejan de ser cosas y se transforma ya en el término bienes, porque ya le pertenecen a alguien. Era una cosa que eso lo quería yo aclarar. Y entonces después platicamos de la mano sin nexo, que dijimos que era un proceso, un juramento, que en este caso la mano sin nexo, hicimos memoria de que existió una institución para dar libertad, que era la manumicio, que le daba o manumisión, que le daba libertad a los esclavos, pero este manus inexio era totalmente lo opuesto, era una acción para apoderarse prácticamente de la vida de alguien, pero porque ese alguien no había cumplido con pagar un adeudo, una obligación, de tal suerte que la manus inexio fue una acción que se tramitó luego de haber llevado antes un juicio de apoderamiento, que era el sacramento, la acción
ya sería esta otra, la acción de sacramentum in personam, diferente a la anterior que vimos, sacramento in rem. Pues aquí la de sacramento en persona era exactamente con el mismo trámite, solo que ahora se juraba o se hacía la declaración formal en el sentido de que la persona debía desquitar, por decirlo así, con su vida aquella obligación que no había pagado con dinero, debía responder con su vida, y fue así. Luego venía la mano sin hecho, que era como la ejecución de la sentencia de esta primera acción. Ahí fue en donde nos quedamos ayer. Ya está esto, pero ahora ya le agregué esta cuestión que es el procedimiento para aquí ya le agregué esto y aquí les voy a empezar entonces a nuestra clase de hoy. Así pues, esta es otra acción más de estas antiguas, de estas que se dieron ahí en el procedimiento de las acciones, que es la acción de la ley para pedir un juez o un árbitro. Perdón, así se denominó, porque precisamente para eso era utilizada una acción para reclamar contra un deudor. Obviamente el deudor no había pagado. ¿De dónde surgía esta acción para pedir juez o árbitro? La raíz de la acción estaba contemplada, por supuesto, en la ley de las que aquí vemos, pero además se daba para exigir el cumplimiento de una deuda de dinero nacida de una promesa formal. Sponsio se llamaba. Era así como dicen, préstame, te prometo que a fin de mes te lo pago. Cuando paguen, te devuelvo tu dinero. Palabra que sí. Pues una cosa así, de una promesa, o para pedir también la división de una herencia. Y para esto era que se utilizaba la acción. ¿Qué acción? Esta acción para pedir un juez o árbitro. Es decir, ahora lo vamos a explicar. Esta acción siempre era el mismo procedimiento de dos fases, pero antes de explicarte quisiera decir, fíjense que esta acción me recuerda, como es nuestra mecánica ya instituida aquí, tratar de identificar, tratar de comprender estas acciones, estas instituciones a través de ejemplos vivos de nuestra actualidad, porque nuestro ordenamiento jurídico también tiene precisamente un procedimiento cuya raíz es esta. Y nosotros lo encontramos y queremos ir a ver me parece que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí lo tenemos, que lo estuvimos usando ayer. Y si nosotros vamos al control, vamos a ver, artículo 98, pruebas anticipadas. Entonces, fíjate, esto es una cuestión diferente a la que vimos en el artículo 103. Esta es una disposición que se enmarca dentro del juicio ordinario y que se establece así, pruebas anticipadas. Para preparar el juicio, fíjense cómo dicen, pueden las partes pedirse recíprocamente, fíjese, pueden las partes, pero dice para preparar el juicio. Por eso es que es una prueba anticipada. No hay juicio instituido todavía porque no se tiene un título ejecutivo, algo con que proceder. Entonces, precisamente para pedir
un juicio, se utilizaba estas pruebas anticipadas. Y fíjate cómo dicen, se utiliza actualmente. Para preparar el juicio pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados. A esta diligencia le serán aplicables las normas relativas a la declaración de las partes y al reconocimiento de documentos. ¿Se acuerda que ya vimos esto cuando les mencionaba en otra clase cómo estaba contenida dentro, más adelante en el 103, está contenido todas las reglas del reconocimiento judicial y prueba? No, esto no es en el 100, declaración de partes se llama, es la misma, pues es la declaración de las partes cuando les hablé de la plica y del absolvente. Pero antes de desviarme de aquí, quisiera terminar con esto. El articulante, que es la persona que pide la prueba, deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre el que versará la confesión, porque esa confesión es confesión es la declaración que se hace bajo juramento ante el juez y acompañada del interrogatorio implica, que ya vimos que son las posiciones. Por eso aquí se lee posiciones en el 98 en este epígrafe. Así se conoce a ese interrogatorio que va, es un cuestionario, todo con las reglas que ya sabemos que hemos tratado, que van en sentido, las preguntas en sentido afirmativo, y que en cada pregunta solamente se busca averiguar un hecho por pregunta. Y pues esto es, sin llenar ese requisito, no se dará curso a la solicitud y el juez calificará la procedencia de las preguntas al abrir la plica para recibir la declaración. Pero fíjense que esto es en realidad una prueba anticipada. No hay juicio. Pueden, para preparar el juicio, pedirse esto. Si en calidad de prueba anticipada se dirige la solicitud al juez y implica el interrogatorio. Entonces el juez cita a la parte cuando no hay cómo instituir un juicio. Fíjate, eso se puede, como les decía en un ejemplo, utilizar cuando las personas no tienen título. Por ejemplo, yo creo que ya les hablé cuando entre familiares se prestan dinero y como se lo dieron así en efectivo o en cheque incluso, pero no hubo, un cheque se da por cualquier situación, no acredita el origen de esa obligación, solamente acredita que uno le dio a una persona, podría decir quien recibió, pues a mí me lo regaló, ¿sí? Pero para poder comprobar que ese dinero, que sí hubo un préstamo, un mutuo, un crédito ahí que le dieron a la persona, se puede utilizar esto porque así se dirigiría el escrito en calidad de prueba anticipada, solicitándole al juez se cite a tal y tal persona para que en calidad de prueba anticipada preste declarables conducentes y explicar ahí que en tal y tal fecha se dio un dinero a través del cheque tal y por el monto de tal, en calidad de préstamo y que ahora no lo quiere pagar y tal, por lo cual se le dirigirán las posiciones que implica se acompañan y se cita para tal fecha, se le pide, se hace la solicitud, es verdad que se le tramite a la presente en calidad de prueba anticipada, y con el documento que adjunto se forma el expediente respectivo, que se cite y se aperciba a la persona demandada que deberá prestar confesión, declaración jurada sobre hechos personales conducentes, debiendo sobre las posiciones que se le articularán en la audiencia que para el efecto se señale y que si no se hace presente, que se le aperciba de que se le declarará confeso sobre las posiciones, etcétera. Y entonces así funciona. Recuerdo que, por ejemplo, en una situación concreta que
me sirvió para diligenciar en calidad de prueba anticipada a mí una experiencia que les comento. Fue cuando he comprado una finca. Había comprado una finca en el Petén y la entidad vendedora pues hicieron negocio de compraventa. Por ejemplo, como les voy a decir, no recuerdo exactamente el año, pero creo que era 2002 que fue esa compraventa. Y ya para 2017, 18 creo que por ahí, quisieron arrendar la finca. ¿Y qué te parece que la persona que había comprado quiso arrendar? Era una persona jurídica, por cierto, que le había comprado a otra persona jurídica esa finca. Y cuando la quiso arrendar, no estaba inscrita. Y en la escritura sí la tenían, pero no tenía ningún registro. Lo fregado era que para esas alturas, el personaje que era representante de aquella entidad vendedora en aquel entonces, había ya sido funcionario de Estado y en la actualidad ya no estaba en el país. La entidad pues estaba en proceso de liquidación, pero no había desaparecido totalmente. Y sobre aquella transacción no se habían pagado ni siquiera los impuestos. Así que después de hacer el pago del impuesto para registrar esa escritura, ¿cómo se debía de hacer? Pues estaba el plano y todo esto, pero ¿qué te parece? Que no la operó el registro de la propiedad, porque como era una zona protegida, se necesitaba el dictamen de una entidad que ahora sí existe y que antes no existía, en ese entonces no existió, era el RIC. Además de que ese plan autorizado por el registro de información catastral se debía acompañar al testimonio original, sucedió que el plan autorizado por el RIC no coincidía con los azimutes, con las medidas sí, pero con los azimutes, no sé cómo sería, de orientación que le dio el ingeniero en 2002, la persona que hizo el plano de partición de esa finca. Entonces era un marrón, porque ahora cómo se obtenía, pues yo no era el notario autorizante de esa escritura, y cómo se obtenía entonces ahora la ampliación de esa escritura si no parecía haber representante legal, que como te digo no estaba en el país, y se necesitaba que compareciera junto con el representante de la entidad compradora a poder hacer la ampliación respectiva para el registro, en el registro de la propiedad. Así que como no se podía ubicar, lo que hice fue solicitar una prueba anticipada, como si había en el registro mercantil documentos y decía que la entidad existía físicamente, que tenía un lugar en donde estaba, que el representante era el mismo. Si estaba o no estaba actualizado, no, esa ya no era culpa mía. Pero lo que hice fue, en calidad de prueba anticipada, hacer esto y citarlo, que se le citara a prestar declaración sobre qué, sobre esos hechos personales de la entidad y reconocer el documento para que se pudiera ampliar. Entonces, como no se presentó, obviamente el representante legal de esa entidad nunca llegó, se tuvo por confeso y el juez con el acta, en juicio posterior con el acta esta, que sirvió como prueba, se pidió al juez que se autorizara el otorgar la ampliación de esa escritura en el sentido de corregir los datos de los azimuts de las escrituras, que eso era lo que había que ampliar. Pero pues para todo sirve, que es lo que te digo. Esta cuestión de prueba anticipada, en realidad tiene, el hablar de esto, su origen aquí, como lo vamos a ver.
Siguiendo con la estructura del juicio, entonces el procedimiento sigue así, ¿verdad? Creo que vamos a ver el procedimiento. Aquí la acción para pedir un juez o un árbitro está aquí. Y el procedimiento, pues en todas esas acciones es el mismo que hemos visto, que es que el actor tenía que declarar formalmente su pretensión. ¿Ante quién la declaraba? Ante el magistrado y el demandado, y si no la satisfacía, entonces se procedía a abrir la fase de juicio o nombrar a un juez, que era el que se había pedido en el procedimiento ¿verdad? Estamos hablando de que esto es el procedimiento de la acción para pedir un juez o un árbitro, y posteriormente, entonces, si fuera árbitro, porque era diferente a nombrar un juez, era necesario, el árbitro se utilizaba pues en el sentido de que si era necesario valorar alguna cosa, ponderar el valor de una cosa en dinero, entonces para eso servía el nombramiento de un árbitro, pero si no, era para el juicio. Así que de esa manera está. Y luego está la acción de la ley para citación o emplazamiento, que se constituye precisamente, en cuanto a la ley Cilia, una ley que dispone precisamente esta acción, y se daba para reclamar el pago de deudas de dinero de cantidad cierta o determinada, pero fíjate, esta es importante la acción porque al principio se dio para reclamar solamente pago de deudas de dinero de cantidad cierta o determinada. Pero posteriormente también se admitió la misma acción de citación para emplazamiento para deudas de cantidad cierta o de cualquier otro género. Es decir, que se le debiera al acreedor por haber tomado cuestiones como vinos, trigo, enseres, cosas. Así que a través de esta acción el actor declaraba la cantidad que se le debía sin tener que señalar la causa por la cual se había generado la deuda. Solo declaraba lo que se le debía, pero sin señalar cuál era la causa de la deuda. Y si el deudor no reconocía la deuda, entonces era citado o emplazado a los 30 días para elegir un juez que resolviera el conflicto. La ventaja de esta acción era que no se indicaba la causa por la que se había originado la deuda y permitía utilizar la acción para deudas de cantidad cierta provenientes de cualquier cosa, como promesas, pues los delitos que siempre tienen aparejada una deuda. Los delitos es una cuestión especial porque ya sabes tú que nosotros solo nos ocupamos de cuestiones de naturaleza privada aquí. ¿Y por qué se menciona los delitos? Pues porque los delitos siempre generan una obligación en dinero, en lo privado. Hasta hoy, toda cuestión de carácter penal, toda sanción de carácter penal, hasta hoy en día, hasta hoy, toda sanción penal lleva aparejada una reparación civil. Esa reparación civil regularmente es en dinero y pues es en lo civil que se trata de compensar el daño o el perjuicio que se ha creado a la víctima del delito. Es lo que le dice la ley penal aquí en Guatemala, la reparación digna. ¿Sí? Y entonces así es que alguien, por ejemplo, que tiene un accidente de tránsito y deja lesionada a una persona o a varias, no sé,
pero la persona que iba en su automóvil y tuvo, ¡pum!, ahí un accidente, tiró a uno de una moto, por ejemplo, esa persona, debido a las lesiones de los ocupantes de la moto, va a irse detenida por el delito de lesiones. Y claro, además de la sentencia de la sanción por las lesiones, tendrá que pagar una compensación económica, una reparación económica a las personas. Eso es a lo que se refiere aquí también, es lo mismo. Y bueno, también permitía entonces utilizar esta acción para los pagos de cantidad de provenientes de promesas, de delitos por la reparación, de préstamos o de cualquier otra causa. ¿Cuál es esta acción? Es la acción que se dio para citación o emplazamiento a través de la ley Cilia. Y veamos qué otra cosa nos trae aquí esto. Fíjense, solo estas acciones que solo estas que hemos utilizado, las acciones que hemos visto aquí, que serían la acción para citación o emplazamiento, esta acción de la ley para pedir un juez o un árbitro, que es la que va aparejada aquí, las que vimos ayer, la mano sin nexo, la acción de juramento en persona y esta acción denominada sacramento en ren, son las únicas que vamos a tener acceso nosotros porque no hay claridad en cuanto a otras acciones y para ver cosas de hace 130 antes de Cristo ya sería casi como ir adivinando. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí con ese ejemplo nada más para comprender cómo era la tramitación de las cuestiones entre particulares con atención al método ese, al procedimiento de las acciones de la ley. Ahora, sin salirnos de la estructura de los procedimientos, entonces ahora vamos ya en la época clásica a hablar acerca del procedimiento formulario. El procedimiento formulario básicamente empieza a crearse estando vigente las acciones. Mira, la ley de las 12 tablas nunca perdió vigencia. A través de los 1000 años de historia que fue la vida de la civilización romana, desde que en 450 se emite la ley de las 12 tablas, no perdió vigencia nunca. Entonces, lo que sí hace es que el procedimiento va evolucionando conforme las experiencias del Estado romano y el crecimiento del Estado romano. Y así es como ya vimos que en 450 se publica la ley de las 12 tablas y hasta el año 130 antes de Cristo ha pasado ya una cantidad de años, porque fíjate, estamos diciendo que fue en 450 y ahora 130 antes de Cristo, más o menos son 320 años que permaneció el procedimiento de las acciones de la ley. Pero aquí, hacia el 130 antes de Cristo, se publica una ley que es conocida como la ley Ebusia. En la traducción tiene un nombre particular, si es en latín, que no lo conseguí ahorita, pero es conocida en nuestra traducción al castellano, digamos, como la ley Ebusia. Y esta ley Ebusia admitió esta nueva manera de proceder en los juicios, fíjate, de reclamación de deudas de objeto cierto. Una nueva manera de proceder. Quiere decir que esa manera de proceder no estaba en las acciones originalmente, pero por la ley Ebusia
ya se hace este nuevo proceso, esta disposición, y se hace hasta el 130. Ahora, en lugar de la declaración oral del actor y del emplazamiento para elegir un juez, se admitió que el actor y el demandado convinieran en un breve escrito o fórmula, que ya te decía yo, era básicamente un formulario. Tenía ahí sus casillas en las que ambas partes ponían sus respectivos, solo llenaban la casilla de la par o la línea en donde decía, por ejemplo, se me ocurre a mí como un ejemplo decir, nombre del actor, fulano de tal, nombre del demandado, fulano de tal, objeto de litigio, tal cosa, acción, tal cosa, juez que conocerá, tal juez, así se iba eso. Como esto al principio, la ley Ebusia solo admitió que este nuevo procedimiento por fórmula fuera para los juicios de reclamaciones de deudas de objeto cierto, entonces solo para eso se utilizaban, porque originalmente no se podía utilizar para otra cosa. Pero ya vas a ver qué va a pasar. Entonces, autoriza la ley Ebusia que se pueda utilizar fórmula y solo para esa tramitación. El contenido de la fórmula o el escrito, que te digo, era como básicamente un formulario. Perdone, ¿Sí? perdone, ¿qué es el objeto cierto? Que si puedo retroceder. Solo quería, con una duda, ¿qué es el objeto Vamos a ver. cierto? Por aquí. Sí, gracias, solo quería saber qué era el objeto cierto, no sé si me escucha. Fíjate que se escucha muy poco, pero sí te logré escuchar. Querías saber la reclamación de deudas de objeto cierto. ¿A qué se refería cuando decimos que eran de objeto cierto? Quiere decir que las cantidades tenían que establecerse por qué era que se debían. Si se debía en virtud de un préstamo solo en promesa, o si se debía porque hubiera una transacción como una compraventa en la que se hubiera vendido una parte parte al crédito y parte al contado, o si se debía por alguna otra cosa, como por aquí te había puesto yo, si se debía por cualquier otra cosa, como haber comprado alimentos que no se habían pagado, ese tipo de cuestiones. Pero la cuestión es que la deuda se tenía que haber ponderado en dinero, pero se debía de explicar el porqué de la deuda. No sé si Sí, perfecto, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, entonces tenía que el porqué de la deuda básicamente es lo que quiere decir, y acreditarlo, ¿verdad? Porque si se decía había que acreditar el porqué. Pero entonces solo para eso dice, la cantidad tenía que ser exacta también. No podía ser incierta tampoco, más o menos, sino había que establecer una cantidad. Así que solo para esos eran los juicios. ¿Y cuál era el contenido de ese breve escrito o fórmula? Pues ahí se indicaba, como ya te digo, que solo estaban los espacios, el nombre del juez que iba a resolver el conflicto, porque ese lo elegían las personas, las partes, de una lista que tenía el pretor ahí, con los nombres de los jurisprudentes, que eran las personas particulares de las que se valía el órgano jurisdiccional, como estos
particulares no pertenecían al órgano jurisdiccional, no pertenecían al Estado, pero ahí los tenían en la lista para que los que tuvieran una disputa privada pudieran elegir el juez que les conviniera. Y entonces, en el breve escrito ponían, además del nombre de los actores y del objeto de la litis, el nombre del juez, y ya le daban la instrucción al juez. Era como ponerse de acuerdo las partes, que si resultaba demostrada la existencia de la deuda, le indicaban condenar al demandado a la cantidad de dinero exigida por el actor o a la cantidad de dinero equivalente si se reclamaba otra cosa. Ahí es donde vamos a ver la situación, pero te das cuenta que la fórmula ya decía, si se encuentra que fulano de tal es culpable, entonces debe pagar tal. Si no se demuestra, entonces es absuelto, por ejemplo. Esa instrucción estaba en la fórmula también. Lo vamos a ver más adelante. Las ventajas del procedimiento establecido por esta ley EBUCIA, ¿cuál es el procedimiento? El de la fórmula. Era que de este modo resultaba más ágil, pues no hacía falta cumplir las formalidades rígidas de las acciones de la ley. ¿Cuáles serían esas formalidades? Básicamente ir a jurar y depositar aquel juramento que habíamos visto, depositar la apuesta. Y además les daba la ventaja de poder acordar una fórmula que se ajustara a cada caso concreto. Por ejemplo, esto que te digo, en caso de encontrar que el demandado es culpable, condenarlo al pago de esto o tal cosa, o en caso de que no, el demandado será absuelto. Ya no había mucha más cosa que hacer, así que esta ley EBUCIA, Disculpe, ¿sí? disculpe, Lick. Ponga la Dios, porfa, disculpe. ¿Esta? Esa mera. Gracias, Lick. Entonces, no tengas pena. Está bien que me digan, porque ya ven que de esto vienen los exámenes, ¿verdad? De esto vienen los exámenes. Y yo veo que con mucha gratitud y con me da satisfacción ver que mucha gente sacó buenos punteos, y eso es porque acuden a sus clases y entonces yo sé que si tienen información es porque han estado en las explicaciones, y por eso es que veo yo muy buenas calificaciones en general. Y les felicito. Ya están, por cierto, algunos ya se debieron dar cuenta que están en la cartelera virtual. Sí, licenciado, ya una compañera los compartió ya una vez en el chat de Romano, ya todos tenemos la calificación. Mira, qué bien. Pues aquí está, mira, la ley EBUCIA esta que estamos hablando, que fue en 130 antes de Cristo, lo que hace es autorizar como legítimos juicios con fórmula. La fórmula, por supuesto, es este breve escrito, solo para reclamaciones de deudas de cantidad cierta. Eso es, tal vez por eso era de objeto cierto, decía pero de cantidad cierta se refiere al dinero. Y esto es lo que autoriza la ley EBUCIA, entonces, solo para reclamaciones de deudas de cantidad cierta. Eso es, al principio ya te vas a dar cuenta. Otro tipo de reclamaciones, como las de una cosa específica o las de una cantidad incierta, fíjate bien, no podían ser tramitadas con fórmula. ¿Por qué? Porque no estaba establecido como un juicio legítimo, porque no lo había autorizado la ley. Entonces aquí reclamaciones de una cosa o las de cantidad incierta no podían ser tramitadas con fórmula. Pero fíjate, lo que pasó fue que como el pretor
podía establecer juicios que no estaban previstos en las leyes, él los podía autorizar, aunque no, pero porque él tenía un poder imperio. Entonces, por eso se llamaron a esos juicios que autorizó el pretor y que no estaban previstos en las leyes, se le denominaron juicios imperiales. Y entonces, lo que hace el pretor es que como él ve la conveniencia de que la ley Ebusia facilitó los procesos de reclamaciones de deudas de cantidad cierta, esos juicios de reclamaciones de cantidad cierta se tramitaron fácilmente precisamente por la característica esta de que ya tenían más agilidad, porque tenían una fórmula de conveniencia, ya designaban el juez y todo eso. Por todas esas características, obviamente se tramitaban más fácilmente, dijo el pretor. Pues no obstante, la ley Ebusia no los autoriza, pero como yo tengo imperio para autorizar juicios imperiales, entonces, dada la conveniencia del procedimiento por fórmula, el pretor fue admitiendo, bajo su responsabilidad, digamos, ¿verdad?, porque eran juicios imperiales, juicios con fórmula escrita para otro tipo de reclamaciones, con lo cual se fueron sustituyendo progresivamente, poco a poco, las antiguas acciones de la ley. Es decir, empezaron entonces primero solo para reclamaciones de deuda de cantidad cierta. Después estas gentes listas dijeron, pues avanzan más rápido así, está más fácil así, basados en su imperio, y a veces le fueron aplicando a todas las acciones que se podían tramitar en el derecho civil, en el derecho privado. Y así, claro que iban a sustituir un día a las acciones, al procedimiento de las acciones de la ley. Así es como se logra instaurar ese nuevo procedimiento que se conoce ahora como el procedimiento formulario, porque fue a través de los juicios imperiales. Pues bueno, la llave la dio la ley Ebusia, porque eso fue lo que permitió experimentar un nuevo proceso. Pero ya con los juicios imperiales, pues ya fue dándole salida a todo. Y así al paso de más o menos unos 100 años, es que finalmente desaparece el procedimiento de las acciones de la ley. Aquí te lo pongo en letras, ¿verdad? La ley Julia de juicios privados se llamó en el año 17 antes de Cristo, fíjate. Ya vimos que en 130 fue cuando se había publicado la ley Ebusia, pero ahora la ley Julia de juicios privados ya en el año 17 antes de Cristo y la ley Flavia municipal de Augusto reconocieron la legalidad del nuevo procedimiento por fórmula escrita para todo tipo de reclamaciones, por lo que desapareció el procedimiento de acciones de la ley, salvo por algunas cuestiones específicas, pero ya te das cuenta, prácticamente 100 años de convivencia. Ese fueron como 100 años, entre 130 antes de Cristo a 17 antes de Cristo, poquito de 100 años, poco más o menos, en los que convivieron las acciones de la ley, el procedimiento de las acciones de la ley con el procedimiento formulario. Mira, esto es una cuestión interesante porque, como te decía, no es que un día, bueno, el día X de un año estaba el procedimiento de las acciones y al día siguiente, al año siguiente ya estaba el otro procedimiento. No fue así la cosa. Hubo un proceso dialéctico, un proceso de evolución en el que fueron conviviendo hasta que finalmente desapareció el antiguo procedimiento de las acciones de la ley. Y aquí te lo explico, el procedimiento formulario, entonces, que se introdujo, ya te dije, con el
130 antes de Cristo coexiste más o menos un siglo, 100 años. Así es como ya se va a instituir el nuevo procedimiento, que sería el que nos toca ver, el procedimiento formulario, y vamos a ver entonces cómo es este nuevo procedimiento formulario. Aquí lo presento. El juicio siempre es el juicio privado, ¿verdad? Porque el juicio siempre es el juicio privado, solo que ahora ya va a ser la época clásica, y la característica del juicio privado en la época clásica es que el procedimiento es formulario. Así que el juicio privado se mantiene y perfecciona su estructura durante la época clásica del derecho romano. Por eso es que nos vamos a fijar un poquito más en esas instituciones. Se compone entonces de las mismas etapas el juicio. ¿Cuántas etapas son? Es un mismo juicio, pero que tiene siempre dos etapas. Se ordena más, se nomina cada una de las actividades y a los elementos que intervienen en cada etapa del juicio. Es lo que le da ya su estructura, una estructura más definida y que se parece más a los procesos que nosotros conocemos en la actualidad. Especialmente nosotros, los que vivimos la última década, la últimas 40 años de la década, bueno, por lo menos las últimas 3 décadas del siglo XX, ya se sabe que tuvimos ocasión de ver estructuras de juicios tanto en y su evolución, tanto en los juicios privados. Hemos sido testigos de cómo ha evolucionado en el derecho, en su parte sustantiva como procesal, aunque muy poco en lo procesal, pero también en otras áreas, en materia de los juicios públicos, también cómo evolucionaron las instituciones, desde la misma organización de los tribunales y los procesos, sobre todo el proceso penal, que también, aquí en derecho romano no vemos eso, pero les digo yo, las estructuras que habían antes del juicio penal en Guatemala eran prácticamente las mismas que existieron en el derecho romano. Era muy poca la diferencia. Nosotros vivimos eso, siempre había una primera etapa que se le llamaba, me recuerdo yo, etapa de instrucción, que era un juez de instrucción el que hacía la averiguación. No existía el Ministerio Público como tal. Eso, la investigación lo hacía el juez de instrucción con apoyo de la policía, y todo esto averiguaba a través de esa etapa sumarial, se llamaba, lo hacía un juez de instrucción. Y lo que hacía el juez de instrucción era preparar el juicio, y en la etapa esta se llamaba, las partes podían alegar en definitiva o oponerse, ¿verdad? Pero para abrir a juicio o alegar en definitiva, así se le decía, y si se alegaba en definitiva ya no se iba a juicio, pero si no, si se iba a juicio había una etapa posterior de juicio. Eso sí, solamente era un juez de sentencia. Ahora la etapa ha cambiado un poquito, porque siempre ahora hay un juez hablando del derecho penal. Ustedes saben que siempre hay un juez que instruye la primera parte del proceso hasta que se llega a la etapa de abrir o no a debate, y después ya en la etapa de debate ya existe para descargar un poco la responsabilidad de un solo juez. Sí que hemos vivido estructuras, pero cuando ya uno ha vivido en el mundo de lo jurídico y los procesos y ve el derecho romano, entonces uno dice, pues hay razón de que las cosas sean así, porque nuestra herencia viene de esta matriz. Y el juicio privado, entonces, aquí volviendo a nuestro tema, se mantiene, se perfecciona durante esta etapa del
derecho romano, siempre siguen siendo una etapa que conoce el pretor. El pretor es el encargado siempre de la jurisdicción, y el juez sigue siendo un jurisprudente, un particular, que con base en su conocimiento de lo justo y de lo injusto sigue decidiendo qué es lo mejor, lo justo para cada quien, estableciendo el jus siempre. Así que el juicio privado sigue siendo entonces bipartito, solo que como ya viste en la etapa, ahorita te pongo la otra vez aquí, dice que siguen siendo dos etapas, pero se nominan cada una de las actividades y de los elementos. Por eso es que ahora nosotros vemos que el juicio privado, ahora con sus dos etapas, ya tiene nombre cada una de las etapas. Así, la primera etapa que se lleva a cabo ante los oficios del pretor es denominada etapa injure, y para esto si no vamos a tener traducción, así lo vamos a conocer. La etapa injure es la etapa que tiene ocasión con la primera etapa del juicio privado y que conoce o está a cargo del magistrado pretor. Y luego la segunda etapa, la del juicio, es ante el juez, en particular siempre, ya es denominada apud judicem, así se va a decir, no tenemos traducción tampoco para eso. La etapa apud judicem, o la etapa ante el juez, es la segunda parte, ya está nominada. Entonces ahí hay dos preguntas, mira, para examen. El juicio privado siempre es eso, pero siempre con sus dos etapas ya nominadas. Si quieren, hacemos una pausa en lo que busco la información atinente a lo que para darle un poquito más de contenido, ya que tenemos poco tiempo para el segundo parcial. Y cuando sean, apenas son casi tenemos una hora ya de conexión, entonces en unos 10 minutos nos estamos platicando. Siempre voy a seguir en conexión, pero nos vemos entonces en cosa de 10 minutos si me hacen el favor. Yo creo que estaré conectado, Dios. Yo creo que no estaba ni conectado, Lucía. Bueno, Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos esperándolo. sí estoy transmitiendo, ¿no? Sí estamos. Sí, ahorita acaba de quitar la transmisión, pero sí transmitió todas sus diapositivas. Qué bueno. Bueno, ya está. Dije, mira cómo a veces toca uno aquí no sabe qué. Pues entonces son las 18:35, vemos aquí en mi pantalla dice 18:35 y los saludo entonces en 10 minutos. Pero mientras vamos a traer una champurrada. Muy bien, muchas gracias. Muy finos. Con permisito. Pásele.
Compañeros, ¿por qué están callados todos acá en la clase, hombre? Por chat se contestan algunos poquitos y todos calladitos viendo qué pasa. No, hombre, hermano, yo aquí voy por la zona 1, por el street de la isla Merced. Ahorita que hablaste me sacaste un gran pedo, pensé que alguien me venía subiendo, hermano, eso no se hace. Dijiste, salió la chalana por ahí detrás. Tranquilo, hombre. Eso no es la mala conciencia. No sé qué pecados traerás por ahí. No, hombre. Vas en el carro manejando y oyendo la clase entonces, Rafael. No, hombre, voy caminando. Voy caminando aquí en la gran cola. Por eso me asustaste, dije, puta, me está faltando alguien, dije yo. Vos dijiste, ya me sacaron la mochila con todo el audífono. Con todo el teléfono. No, pero tranquilo. Sí, vamos a ver una bebé. ¿Por dónde? En la zona 1. No está lloviendo por ahí. No estoy viendo, pero hay un trailer que se queda ahí en la cuchilla de una gran cola. A la gran. Sí, me imagino. Bueno. Aparte del socavamiento que hay en La Paz. Hay socavamiento en La Paz. Puchis, eso sí no lo sabía yo. Sí, O sea, hay un trailer de cola. se está derrumbando la Guatemala. Se está yendo allá. Sin Villanueva ya la compusieron. Ahora La Paz. Vaya, y lo del río Platanitos. Lo que se socavó, se llevó casas. Estamos... Está fregada la cosa. Se ve lo que nos toca. Bueno, gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado nada y espero que a ninguno de los compañeros. Y preguntándole a todos qué tal les fue mucha en el examen este de Romando. Yo miré notas que sí hay notas de 30, qué buena onda. La verdad que buena onda. Bueno, dice el de Romano, ojalá que se haya salido ahí. Ahí Sí, está. hay buenas notas. Hay muy buenas notas, la verdad. Hay que... El profesor... Falta que David- alguien suba un video reaccionando a las notas, ¿no? Fíjese Sí. mucha que realmente este licenciado explica bien claro, o sea, no te lo revuelve, al menos como la experiencia que tuve yo el año pasado, te revolvía porque la doctora esta te obligó a que las cosas en latín y uno en español te cuesta meter en latín. La que yo dije que nos obligó también a comprar, ay no, qué horror. Sí, exactamente. Bueno, es que esta señora pues sí ya tiene su tiempo y no es que esté mal. Lo que yo creo es de que mucha presión y para hacer segundo semestre así como que estás entrando ya te cachimbean bastante, ¿verdad? Sí. No, es que de por sí nos cuesta el español, no digamos el latín, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y créemelo, que la presión que tuvo, si estas acciones de la acciones de la ley, yo tuve que hacer un cuadro de todas las acciones para aprendérmelas, porque nos dejó, me acuerdo que nos dejó un laboratorio donde nos dio problemas a resolver. Me acuerdo de uno por ahí decía Flavio César vendió 2 caballos a Pluvio X, ¿verdad? Nombres romanos. Y entonces el magistrado Africanus, me acuerdo bien, Africanus tuvo que resolver en leyes. Ahora cuente usted qué leyes son las que tuvo, qué acciones de ley tuvo que dar y decir la acción de la ley, acción específica y la resolución. Y uno así como que ni te entiendo qué es eso, ¿no? Hijo de la Y eso gran- en el parcial final. 10 puntos costaba eso, vaya, te costaba 10 puntos, pero no 10 puntos exactos, sino de esas cosas de 30 problemas, 5 iban a venir en el examen, y si los encontrabas, te iba a costar 2 puntos cada uno. A la puchis. Así trabado. Aquella cosa de que no podía retroceder las preguntas, y para mi mala suerte, en el examen que me tocó, la variación de mi examen, solo una pregunta venía de esas al principio. Se me fue el tiempo, yo resolviendo, y ya no pude contestar. Yo esa clase la dejé con 30. El primer examen se fue la luz y ya no me dijo, mire, lo siento, me dijo, no puedo hacer nada, usted dio mandar y no se puede. Saqué 30 puntos en el segundo examen y me quedé sin zona mínima. Hijo de la gran. Sí.
Y las demás clases, bien, yo le dije, mire, por privado, le hablé y toda la cosa, no, no se puede. Y no se puede. Y como no tenía la obligación de hacerlo, era más moral que... Cabal, no te quise echar la mano, esa es la realidad. Bien, buenas. Aquí estoy llegando. Aquí estoy arriba otra vez a mi sección. Vean, les voy a compartir entonces, aquí tengo ya, perdón, vamos a ir a nuestra parte final, al cierre de nuestra clase de hoy, en unos, pues, al menos para introducir este procedimiento formulario. Y sería esta la presentación, vean. Nos vamos a quedar entonces con, permítanme que les comparta mi escritorio otra vez. Ahí. Entonces tendríamos aquí, hemos visto recién que el juicio privado sigue siendo así, que sigue siendo bipartito, que ahora ya se nominan en las etapas, que se les designa ya a las actividades un nombre, quiere decir, y también a los elementos que intervienen, y así vemos que el juicio tiene estas dos etapas. La primera ante el pretor, ahora la vamos a llamar etapa in iure, tiene lugar ante el pretor, y la segunda etapa apud iudicem tiene lugar ante el juez. De esa cuenta, ahora pasémonos aquí, que es con lo que vamos a seguir. Yo creo que no nos va a dar tiempo hoy porque son las 51, cómo avanza el tiempo. Las fórmulas, porque ahora vamos a ver el procedimiento formulario. Y entonces sería así como vamos, ¿verdad? El juicio privado, siempre en el derecho romano, tiene este nuevo procedimiento que ahora le vamos a denominar formulario. El juicio se caracteriza siempre por estar dividido en dos etapas. La primera, como vimos en la presentación anterior, se realiza ante el pretor y es llamada etapa in iure. Y el objeto de esta etapa es que las partes, pero fíjate, guiadas por el pretor, lleguen a convenir una fórmula escrita. No es que concilien porque no hablan acerca de arreglar el fondo del asunto, sino únicamente de convenir una fórmula escrita en la cual queda planteado el litigio y se nombra de una vez al juez que va a resolverlo. Como te dije, tenía él ahí su lista de jueces que podían resolver los conflictos y entonces por eso es que se allana, se hace más fácil el camino hacia la solución, hacia la instauración del juicio y hacia la solución. ¿Qué más? La segunda etapa, la que se llama ahora apud iudicem, porque se verifica ante el juez, tiene como finalidad que el juez reciba y valore las pruebas que presenten las partes. Y por supuesto dictar la sentencia que puede ser de absolver o de condenar. Date cuenta que aquí dice que el juez reciba y valore las pruebas. Pero lo importante es que hay que hacer ahí mención de una situación. El juez ciertamente va a recibir y va a valorar las pruebas, pero no las va a recibir de las partes, las va a recibir del pretor, que ha preparado siempre durante la etapa esa in iure que conoce el pretor. Él ha preparado el juicio, ha preparado el juicio para que en apud iudicem el juez reciba lo que nosotros diríamos ahora, recibe y valore, que es diligenciar la prueba, se le llama ahora a eso. Y entonces sí, va a hacer el diligenciamiento de las pruebas y con base en ellas, pues, toma su decisión. Absolver o condenar al demandado. Así que ese procedimiento es la fórmula. En este es con, ya ves, las partes, quien los ha definido, y el juez tiene que conocer, al decir tiene que conocer,
se refiere precisamente a la labor de imponerse de los hechos, pero no solamente de la versión de los agravios, sino de a través de las pruebas. Es que él conoce precisamente la veracidad de una u otra versión. Eso es lo que lo va a convencer, el conocimiento de los hechos a través de los medios de prueba que exponen las partes. Por eso se dice que la pieza central de todo el procedimiento es el estudio, que inicia con el análisis de la fórmula. Vamos a ver que la fórmula es lo que nos tocaría a nosotros. Vamos a empezar con eso la próxima semana, porque yo creo que ahorita ya no nos va a dar el concepto de fórmula, es donde nos vamos a quedar. Y por hoy los voy a dejar descansar. No sé si les dio tiempo a tomarle captura a estas 3 diapositivas que puse. Sería aquí una, la 2, y la 3. Bien, así las cosas. Los vuelvo a felicitar entonces por el rendimiento académico. En términos generales, yo veo que hay una buena recepción de la información, de los contenidos, y estoy pues siempre a sus órdenes. Espero que estén satisfechos, y si no están satisfechos con su rendimiento académico, estudien más para que puedan tener sus 30, porque ya ves que varias personas han sacado puntuación perfecta. Quiere decir que todos pueden o todos podrían. Así que sin más, les deseo feliz noche, que tengan un buen cierre de actividades. Sé que todavía les toca una clase y espero que sea un poquito más entretenida que la mía. Ojalá. No, licenciado, la suya está bastante bonita. Muchas gracias. Pues muchas felicidades a todos, especialmente para quienes obtuvieron más de 20 puntos. Y me place mucho que la información sea bien recibida por todos. Un abrazo, un saludo para ustedes, sus distinguidas familias. Nos vemos, nos escuchamos la otra semana, con permisito. Gracias, licenciado. Buenas Gracias. noches.